Hace más o menos un año el Centro Carter calificó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela como un consejo importante, como un consejo objetivo y como uno de los mejores consejos electorales del mundo. Pero al escuchar a algunas compañeras y compañeros hablar aquí, sobre todo a la derecha, que hablan de democracia, este Centro Carter también calificó al PAN y al PRI como partidos antidemocráticos al interior y hacia el exterior en el mundo. Esta es una acotación porque vienen a hablar muy alegremente de democracia cuando son partidos que perdieron todo y están moralmente derrotados y electoralmente derrotados justamente por la antidemocracia que han ejercido a lo largo de la historia. Y quiero comentar que los grandes holocaustos en el mundo, las grandes guerras, han sido ejercidas por potencias y por no respetar la libre autodeterminación de los pueblos. Resulta que el fascismo, el capitalismo, el neoliberalismo justamente ha ido a países africanos, sudamericanos principalmente, y casualmente, como diría mi compañera Antares, a países que tienen riqueza como petróleo, oro, plata, para imponer regímenes políticos a modo. Este intervencionismo, bueno, hoy es avalado por la Organización de Estados Americanos, que quiero comentar que nació el 30 de abril de 1948 con la firme idea de el diálogo multilateral, la integración de América, fortalecer la paz, los derechos humanos, pero hoy se erige como una gran entidad electoral y califica elecciones cuando todavía en el gobierno venezolano ni en la autoridad electoral se han calificado las elecciones. Incluso alguien subió a decir que hay un presidente electo cuando no se han calificado las elecciones. La Organización de Estados Americanos no ha cumplido a cabalidad con estos principios, porque solamente han servido para lo que dice Estados Unidos en cuanto a los intereses que tiene, sobre todo, como ya comenté, en Sudamérica. No tiene ninguna autoridad moral la Organización de Estados Americanos, de ninguna manera tiene una credibilidad. Su función ha sido desastrosa en los últimos años y yo como senador y como parte de este grupo parlamentario de la mayoría solicito que exijamos que se analice el papel de los Estados americanos y que desaparezca la entidad como actualmente existe, porque no cumple con los requisitos, no cumple con los objetivos para los cuales fue hecho. Y yo creo que sí se tiene que hacer un exhaustivo análisis de esta organización que, repito, ya no cumple con las funciones para las cuales fue hecho. No se han dado a conocer los resultados tal cual. Y también decir, por ejemplo, con qué calidad moral fue Vicente Fox o Marco Cortés a Venezuela. Vicente Fox va a Venezuela, ¿con qué calidad moral si protagonizó uno de los grandes episodios más lamentables que hemos tenido de fraude electoral en el 2006? Marco Cortés, que los mismos correligionarios del PAN han dicho que se ha beneficiado personalmente, hoy vemos incluso que está en la lista número 1 del PAN para el Senado de la República. ¿Con qué calidad moral van estos personajes justamente al pueblo venezolano? Y que no se confunda, el gobierno de México, nuestro presidente y nuestra presidenta electa sí han dado un punto de vista con respecto a las elecciones. Han sido muy respetuosos y han dicho que hasta que no haya un resultado, hasta que no se haga el conteo de las actas, el gobierno de México va a dar un posicionamiento. Eso no quiere decir que se sea tibio o que no quiera dar su punto de vista. El punto de vista está dado y lo ha dado de manera prudente. El discurso de la derecha es el mismo de hace mucho tiempo, por eso perdieron, por eso están derrotados. Suben a la tribuna con el mismo discurso de siempre, desde hace 6 años, y preguntaba una compañera senadora que cómo quiere pasar el presidente de México en la historia. El 2 de junio, el pueblo de México ya dictaminó cómo va a pasar López Obrador en la historia de este país, como el mejor presidente en la historia de México.
porque refrendó justamente con su voto 6 años más de transformación en este país. Va a pasar como un gran estadista en la historia de México, repito, como el mejor presidente. Por ello, yo les pido a todos los mexicanos, que atiendan lo que dice la oposición, que atiendan lo que dice la tiranía, el fascismo. Por eso están ellos totalmente derrotados. Y al pueblo venezolano les decimos que estamos con ustedes, que confiamos en su voto y que vamos a defender siempre la democracia, no solo en América Latina, en todo el mundo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador. Honorable Asamblea, queremos dar la bienvenida a un segundo bloque de ciudadanas y ciudadanos que hoy nos visitan, invitados del senador Primo Doté de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Veracruz. Muchas gracias por estar aquí, que sea de placer y de agrado su estancia en el Senado de la República en esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Con qué objeto, senadora Kenia López Rabadán? Muchas gracias, Presidenta. Ya que están tan puristas, que no están apegados al reglamento ni a la ley orgánica, pero sí a la práctica parlamentaria, pedirle, Presidenta, que le pida a sus compañeros ideológicos en la mesa que no le aplaudan a las barbaridades que dicen los señores de Morena y sus aliados. Son integrantes de la mesa y, por lo tanto, deberían de comportarse como tal. Aplico la misma lógica de respeto que acaban de pedir hace unos minutos los señores del régimen oficialista. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Tomamos nota. ¿Con qué objeto, diputada Guadalupe Chavira? De orden, adelante. Sí. La imparcialidad no se define por un aplauso, entonces me parece que hay un asalto a la razón de parte de la señora senadora. Entonces me parece que vamos a hacer de esta práctica, de este debate, algo republicano y por supuesto creo que la presidencia ha llevado con mucha objetividad y este curso que siga como lo ha estado haciendo hasta ahora, senadora presidenta. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra y con él concluimos. Perdón, senadora Kenia, ¿con qué objeto? Muchas gracias, Presidenta. Sí, solamente por respeto y reconocimiento a usted como Presidenta, así como hizo la apreciación después de que los legisladores del régimen oficial le pidieron y usted verbalizó desde la mesa directiva que, digamos, haría caso a una petición que, por cierto, me parece bastante razonable. Yo le pido que haga lo mismo en términos de equidad con esto que le acabo de decir, que sus compañeros le aplaudan a la cantidad de irresponsabilidades que se dicen aquí por parte del régimen oficialista, me parece que no denota imparcialidad de la mesa directiva. Y si quiere las integrantes o integrantes aplaudir, que bajen, efectivamente, y desde su escaño, su curul, pues que aplaudan a las barbaridades que les gusta escuchar. Muchas gracias, Presidenta. Estimada senadora, fui clara cuando dije después de su intervención que esta mesa tomaba nota. Eso es imparcialidad. Nosotros vamos a continuar este debate y le damos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena hasta por 5 minutos. Y con él concluimos esta primera ronda de este debate. Muchas gracias, senadora presidente. Ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego
los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué datos? Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones, dictaduras, lo explicó mi compañero Benjamín Robles con mucha claridad, el voto electrónico. Diputado, sí, que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya? Dos cosas ahora, antes era una, solamente pedirle, si es conducto de solicitarle al orador que me permita formularle una pregunta, y ya que me aludió antes de que haga la intervención, en su momento alusiones personales. ¿Acepta la pregunta del orador, del diputado Montoya? Con mucho gusto, hasta de los lacayos del imperialismo estadounidense acepto preguntas, con mayor razón de un compañero. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta, y después estaremos dándole paso a su segunda petición. Adelante. Primero, aplaudo mucho, como siempre, tus intervenciones, poniendo a la oposición en su lugar, sobre todo esta oposición rancia que tenemos en esta comisión permanente, ratificada hoy con sus intervenciones en esta máxima tribuna nacional, hablando de todo, hasta de temas que se salen un poquito del debate sobre lo sucedido en Venezuela y la reiterada necesidad de que respetemos nosotros estos procesos, no haya intervención, sino esperar prudentemente hacer declaraciones. Pero ya están hablando ellos de otros temas y yo también por eso quiero conocer tu punto de vista, porque andaban ahí diciendo que no les permitimos otra vez decidir. Pues si son minoría, ¿cómo van a decidir los temas de la agenda? El tema de la sobrerepresentación, que era uno, quisiera pedirte, correlacionado como es un tema electoral, tu punto de vista aquí, mi querido Gerardo. Adelante, diputado. Con mucho gusto, pero antes de responder, aquí en tribuna, la representación paniaguada habló de laterismo. Yo me imagino que tiene problemas de pronunciación y quiso decir raterismo, porque se refiere al saqueo del gobierno estadounidense de las riquezas naturales de los países. Ese es el problema en realidad. Por eso invaden, por eso acosan, por eso bloquean económicamente. Ese es el verdadero motivo. Y pensé también que aquí hablan de María Corina Machado, que ni candidata fue y que tiene a sus hijos fuera de Venezuela porque están promoviendo la violencia como lo hicieron en 2017, que quemaron vivas a 27 personas solo por ser o parecer chavistas, por ser morenas. Son criminales peligrosos. Y también quiero comentar
Me dicen que el récord de bateo es .400, que es casi imposible. Pues la República Bolivariana de Venezuela parece que se acerca al récord de bateo porque bateó al inútil de Marco Cortés adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador y bateó al cabeza hueca de Fox que hasta el subnormal de Lozano lo imita y se anda burlando de él. Vamos a salvar la democracia en Venezuela. El responsable del fraude electoral en 2006 va a Venezuela a meterse. No tienen vergüenza. Pero antes de que se me acabe el tiempo de la respuesta, miren, no venía preparado para esa pregunta. La sobrerepresentación del PRI en 2003 de los demócratas, 21-23, del PAN en 2006, 7-66, quedó abajo. Del PRI en 2009, 10.56, del PRI en 2012, 10.87, del PRI en 2015, 11.42, de los paniaguados en 2018, 9.21. La sobrerepresentación de Morena en 2015, menos 1.87, en 2018, 0.95, en 2021, 5.51. ¿De qué están hablando? Vamos a tener 2 tercios, les pese lo que les pese, y vamos a hacer la reforma al Poder Judicial que tanto les preocupa. Y luego nos van a ir a acusar a la OEA y a los organismos multilaterales de que estamos controlando el Poder Judicial, que ya somos una dictadura, que ya somos Venezuela, que no es Claudia Sheinbaum, sino no sé qué barbaridades van a decir. La verdad es que son poco serios intelectualmente, majaderos intelectualmente, ridículos, pero sobre todo lacayos de los intereses económicos del extranjero. Bueno, que vengan aquí a hablar de democracia cuando Carlos Salinas de Gortari se robó la presidencia en 1988, se necesita desvergüenza, porque uno no es responsable de sus familiares, pero sí es responsable de la congruencia y de la conducta política que uno tiene en un momento dado. Hoy ya estamos en mi tiempo, no me avisaron. Lo de Jorge Glass, es que ya va corriendo mi reloj. Lo de Jorge Glass, que los paniaguados desciendan de la alta tribuna del Senado de la República a justificar el secuestro, la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador, los pinta de cuerpo completo. Son, bueno, yo creo que los conservadores que fueron por Maximiliano se avergonzarían de los niveles a los que llegan ustedes. De verdad. Es que su nivel de servilismo llega a cuotas insospechadas. Si lo tuviera que comparar con una montaña, el Everest les parecería chaparro para la indignidad que logran alcanzar. Por eso les va como les va en las elecciones en México. Por mentirosos, por farsantes, por vendepatrias, por traidores al pueblo, por corruptos, por hipócritas, por doble moral. Y no les sigo, porque además luego dicen que estos son insultos. Ahora resulta que a los diagnósticos precisos y certeros que el doctor Noroña les hace, le llaman insultos. Lo que hay que ver, lo que hay que oír. Lo único bueno de su desvergüenza es que mientras los oigo el hígado se me pone así, pero cuando vengo a tribuna cómo disfruto las caras que ponen. No hayan donde meterse abajo de la curul porque saben que estoy hablando con verdad. Llegó hasta 6 minutos 15 movimiento paniaguado y creo que todavía necesitan atención aquí por lo que estoy oyendo. La representación paniaguada no ha recibido suficiente dosis de medicina. Concluya. Pues les pese lo que les pese, el pueblo de Venezuela resolvió lo que quiere para su presente y para su destino. Y lo que más les pesa todavía, y con eso termino,
En México manda el pueblo de México y nadie más. Y como dice la canción, no me parezco a nadie. México es México y estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro muy dignamente con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y ahora, a partir del 1 de octubre, con nuestra próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Gracias, diputado. Tiene hasta 1 minuto. Hay un senador aquí que interviene todo el tiempo, Víctor, que ni es de la permanente y se la pasa hablando. Ya, qué miedo, no te tenemos miedo, pero que no hablen donde no debe hablar, que sea respetuoso, donde aprendió tarea parlamentaria. Sí.